Hoy, en el noticiero Estrella TV. Recrudece la violencia en Guatemala. 12 asesinatos en las últimas horas ponen en alerta a las autoridades. Mientras la justicia deja libres a soldados acusados por una masacre, surgen nuevos casos de tortura en México. Un segundo juez de México da su aprobación para la extradición del Chapo. Su traslado a Estados Unidos podría ser antes de lo esperado. Nos vemos apenados a sembrar la droga. Humildes campesinos convierten las montañas de Guerrero en los jardines del narco. Un reportaje especial de los paraísos de la mafia. Derrochó millones de dólares en fiestas de pandilleros. Y ahora el gobierno salvadoreño deja sin seguro de vida a las familias de policías asesinados. Esto y más, ahora mismo, por su noticiero Estrella TV. Buenas tardes, los saluda Adriana Yáñez. Hoy iniciamos en Guatemala, donde las últimas horas han sido para el olvido, ya que varios jóvenes han sido asesinados de una forma salvaje. Gabriela Porras nos tiene más detalles en el siguiente informe. 12 personas fueron asesinadas en las últimas horas en Guatemala, que sigue registrando altos niveles de violencia, especialmente entre adolescentes y mujeres. Entre las personas fallecidas se encuentran 2 jóvenes que habían sido raptados y quienes fueron encontrados enterrados en un barranco. Que ya no tenemos seguridad, ya nos da miedo pues de salir. La violenta jornada también alcanzó a esta desconsolada madre, quien entre llantos y tristeza reconoció el cuerpo ya sin vida de su joven hijo, quien fue atacado de varios balazos por algunos mareros luego de que se negó a cobrar extorsiones cerca del lugar donde vivía. Horas después, 2 mujeres también fueron localizadas sin vida tras ser reportadas como desaparecidas, por lo que después de recibir una llamada anónima, los rescatistas las encontraron con señales de violación y de tortura en un barranco. Muchos de estos ataques son coordinados desde la prisión por jefes de las pandillas, quienes pese a encontrarse detenidos, siguen ordenando los asesinatos en contra de empresarios que deciden ya no pagar las extorsiones o en el caso de muchos jóvenes porque se niegan a colaborar con los grupos delictivos. Los pandilleros ordenan asesinatos y extorsiones desde la prisión utilizando teléfonos celulares que logran ingresar. Desde Guatemala para Noticiero Estrella TV, Gabriela Porras. Gracias, Gabriela. Y la justicia mexicana otra vez está siendo duramente cuestionada por las torturas que cometen los policías cuando interrogan a los sospechosos. Lo más grave es que la mayoría de los casos quedan en la impunidad, como el famoso caso de Tlatlaya. Carlos Vázquez nos tiene el informe. Las torturas y los abusos de agentes del orden cada vez son más comunes en México. Y en la mayoría de los casos, los responsables no reciben ningún castigo. Hace apenas unas horas, fueron liberados los últimos 3 de 8 soldados acusados por la masacre de Tlatlaya en el Estado de México. A pesar que hay evidencia que mataron a 22 personas estilo ejecución, después de que las víctimas ya se habían rendido, ahora la justicia está nuevamente en entredicho. Hace solo unos días, la plataforma México Leaks filtró este video en el que policías tratan de asfixiar a un detenido colocándole una bolsa de plástico en la cabeza. Este caso se suma a otro publicado recientemente en el que una mujer acusada de narcotráfico también es torturada por las autoridades usando el mismo método. Según la ONU, la tortura es un método generalizado en México y en 7 años se han registrado más de 4,000 denuncias y más del 90% de las víctimas no han recibido justicia. Carlos Vázquez, Noticiero Estrella TV. Y el narcotraficante más poderoso del mundo tendría los días contados para ser extraditado hacia Estados Unidos, luego de que un segundo juez mexicano avaló su entrega a las autoridades americanas. Víctor Blázquez nos tiene más detalles desde Ciudad de México. Prepara la extradición del Chapo hacia los Estados Unidos. Ahora un segundo juez avaló la extradición del capo ante una solicitud hecha por la Corte Tejana, mientras en México los abogados de Joaquín Guzmán luchan desesperadamente por mantenerlo en territorio mexicano. Para su criterio sí procede la extradición, pero esta opinión
no debe malinterpretarse en el sentido de que sea una orden de extradición, porque no lo es. Sin embargo, los expertos coinciden con las autoridades mexicanas en poner al narcotraficante en manos de la justicia norteamericana. Ya la autoridad mexicana está manifestando su interés por deshacerse del Chapo Guzmán y mandarlo a Estados Unidos. Y claro, es un peligro tremendo tenerlo en México. Ahora le toca a la Secretaría de Relaciones Exteriores emitir su opinión en un lapso no mayor a 20 días. Una vez que la Cancillería de México se pronuncia a favor de la extradición de Joaquín Guzmán Loera hacia los Estados Unidos, la defensa del capo podría interponer un nuevo amparo para así tratar de evitar que Joaquín Guzmán pise suelo norteamericano. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticiero Estrella TV. Gracias, Víctor. Y debido a los hechos de violencia ocurridos cerca del barrio de Tepito, las autoridades informaron que reforzarán la seguridad en el sector para disminuir los homicidios y combatir la venta de drogas a menudeo. Desde abril se han registrado 7 ejecuciones en la zona de Tepito, Morelos, relacionadas con el crimen organizado. Y ahora nos vamos a Acapulco, donde la violencia que impera en la ciudad sigue cobrándose más víctimas a pesar del esfuerzo de las autoridades por detener esta pesadilla sangrienta. Vladimir Sánchez nos tiene más detalles. En las últimas horas el puerto de Acapulco se volvió a teñir de sangre. 3 personas fueron asesinadas a balazos en la franja turística. A plena luz del día, varios desconocidos llegaron a la playa para dejar su huella de terror y muerte. Una de las víctimas quedó en la arena, mientras que las otras 2 sobre el pavimento. Empresarios recalcan que la violencia está acabando con sus negocios. Desde que Acapulco pasó de ser un paraíso turístico a tierra de nadie. Todo ese apoyo se vino a destruir por el huracán de la violencia y por desastres que los hombres y mujeres que se dedican al crimen organizado ahora repercutió más severo que el Ingrid y Manuel. Cifras extraoficiales reportan que hay por lo menos 3 asesinatos al día en Acapulco, convirtiéndola en una de las ciudades más violentas de México. Desde Guerrero, México, Vladimir Sánchez, Noticiero Estrella TV. Gracias, Vladimir. Y en Sonora, la Corte Primera de Distrito dictó sentencia condenatoria que va desde los 20 hasta los 29 años de prisión a los implicados en el incendio de la guardería ABC ocurrido en Hermosillo en junio del 2009. Entre los condenados se encuentra la jefa del Departamento de Guarderías y el delegado estatal en Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en otras noticias, cerca de 170,000 menores de familias indocumentadas en California podrán beneficiarse del Medi-Cal gracias a una ley que firmó el gobernador Jerry Brown y que entró en vigencia hoy. La cobertura les dará acceso a servicios primarios como vacunas, hospitalización, medicamentos de prescripción y también acceso a servicios odontológicos. Y la Casa Blanca aprobó un nuevo estatus de protección temporal que beneficiará a miles de inmigrantes hondureños y nicaragüenses por 18 meses. El TPS les permite trabajar a los centroamericanos sin el temor a ser deportados, a excepción de los guatemaltecos que no cuentan con este beneficio migratorio. Y el flujo de niños guatemaltecos hacia Estados Unidos continúa en aumento. Tan solo en lo que va de este año se han detenido casi 10,000 menores, lo que representa un incremento de casi un 100% en comparación con el 2014. De acuerdo a estas cifras, cada 17 minutos un menor guatemalteco es sorprendido tratando de cruzar la frontera en esta nueva ola de menores migrantes. Señores, más adelante, los jardines del narco mexicano dejan millones de dólares mientras los campesinos están sumidos en la pobreza. No se pierda un reportaje especial. También, no tuvieron corazón para quemar vivo a un perro y ahora enfrentan a la justicia. Además, una madre sufre una doble tragedia. Le deportaron a su hijo y después lo secuestran en Centroamérica. Y si tenían dinero para dar beneficios a los pandilleros y ahora no tienen para los seguros a las familias de policías asesinados. Ya volvemos. Y de regreso. Aunque su destrucción se ha convertido en uno de los objetivos más importantes de las autoridades mexicanas, los cultivos de amapola siguen siendo la principal fuente de sobrevivencia para las familias más pobres de estados como Guerrero. Raúl Rodríguez nos cuenta más de esta cruda realidad en este reportaje especial, Los Jardines del Narco.
Estos son los jardines del narco. Estos jardines han convertido a México en el principal productor de heroína en el continente americano y también en el abastecedor número 1 para Estados Unidos. Las montañas de Guerrero son el paraíso de la mafia, que tiene sus raíces en la pobreza y en el abandono de los campesinos que cultivan la amapola, base para la elaboración de la heroína. En las montañas de Guerrero hay cerca de 1.300 comunidades que subsisten de la amapola. La han cultivado por décadas y venden la goma de opio a los narcos. Son comunidades casi olvidadas por el gobierno, con escasos cuidados de salud y muy pocas escuelas. No hay apoyos, no llegan los apoyos para acá. Nomás oímos en la televisión que hay apoyos, vivienda y muchos apoyos para las escuelas. Bueno, no llegan. La Sierra de Guerrero es prácticamente una tierra sin ley. Los soldados solo llegan ocasionalmente para destruir las plantaciones, dejando a los pobladores sin el sustento para sus familias. Nos vemos apenados a sembrar la droga. ¿Por qué? Porque es una fuente de trabajo que tenemos, que solamente allí nos va cayendo un tantito, pero no nos deja el gobierno. Si hubiera fuente de trabajo, estuviéramos trabajando proyectos lícitos. Pero como es la única alternativa que nos deja, nosotros lo decimos tal como es. Se calcula que en México hay cerca de 280,000 desplazados por la guerra de las drogas y de estos casi 60,000 son de Guerrero. Los agricultores realizan violentas protestas cuando las autoridades les fumigan las plantaciones. Como una medida emergente en Guerrero, buscan abrirle la puerta a la legalización de la amapola para arrebatarle el negocio a los narcos. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. Bueno, y en Colombia dieron un fuerte golpe al narco al decomisarle toneladas de cocaína. Rosa María Orbach nos tiene más detalles de este exitoso operativo. Se trata de un golpe certero al narcotráfico en Colombia. De acuerdo a las autoridades, es el decomiso de cocaína más grande de la historia. Son 9 toneladas que valor de la calle en Nueva York aproximadamente significan 250 millones de dólares. 50 comandos de la policía, apoyados por helicópteros, irrumpieron en una finca bananera cerca a la frontera con Panamá. Más de 300 bolsas de cocaína fueron localizadas dentro de un agujero de 2 metros de profundidad, pertenecientes a la banda criminal Clan Usuga. El cargamento estaba listo para ser trasladado hacia Centroamérica y posteriormente a Estados Unidos. Rosa María Orbach, Noticiero Estrella TV. Bueno, y gracias a un video compartido en las redes sociales, las autoridades en el estado de San Luis Potosí detuvieron a 6 personas por quemar a un perro vivo en la comunidad de Santo Domingo. Los arrestados fueron acusados de maltrato animal y asociación delictuosa. Los detenidos fueron trasladados a la cárcel distrital mientras inicia un juicio en su contra. Y surge nueva información sobre el mortal accidente de autobús ocurrido el sábado en Texas. Hoy se dio a conocer que inspectores de Luisiana le habían ordenado en 2 ocasiones a la compañía que retirara uno de los autobuses de las carreteras para reparar problemas de frenos. El choque del fin de semana dejó 8 muertos y 44 heridos. Y continuamos en Texas, donde fuertes tormentas han provocado severas inundaciones en las últimas horas, especialmente en Corpus Christi y sus alrededores. Equipos de emergencia realizaron varios rescates después de que vehículos quedaron varados entre las corrientes de agua. La amenaza aún no termina. El Servicio Meteorológico ha emitido alerta de más inundaciones en varios condados. Más adelante, la migra lo deportó y solo llegó a su país y lo secuestraron. Tenemos el testimonio de la madre. Además, milagro de la ciencia, realizan con éxito un trasplante de pene en Estados Unidos. Y en El Salvador no hay dinero para pagarle los seguros a los familiares de los policías asesinados. Ya volvemos.
De regreso. Bueno, y el fantasma de la deportación se convirtió en una pesadilla sin fin para una madre salvadoreña, ya que luego de que su hijo regresó al país, fue secuestrado y desde entonces no sabe nada de su paradero. Pasamos con Dulce Castellanos, quien nos tiene esta historia de sufrimiento. Adelante, Dulce, te oímos. Gracias, Adriana. Muy buenas tardes. Ante el anuncio de las próximas redadas en busca de inmigrantes centroamericanos, aumenta el temor de que estas deportaciones puedan ser una sentencia de muerte. Margarita está viviendo la peor pesadilla para una madre. Su hijo fue repatriado a su país natal de El Salvador y ahora tiene 9 meses desaparecido después de haber sido secuestrado de su propia casa. Cuando le quitan un hijo a uno es como que le quitan la mitad de la vida, un pedazo de su vida. Yo no puedo superar eso. Todo marchaba bien. Su hijo era un buen proveedor para su esposa e hijos. Ahora ella desde Los Ángeles vende reciclaje para ayudar a sus nietos. Su esposa, pues, con miedo ella, pues, agarró para acá con sus niños, pero lástima que, pues, la mala suerte que no pudieron llegar hasta acá. El Salvador junto a Guatemala y Honduras conforman lo que ya se conoce como el Triángulo de la Muerte. En este 2016 se reporta un promedio de 23 homicidios diarios. La incertidumbre de no saber si su hijo aún está con vida es agobiante para esta madre. Pasan noches, días, y aquella felicidad nunca está. Se va uno consumiendo poco a poco. Su temor es que sus nietos corran con la misma suerte que su padre y pide compasión para quienes acaban de emigrar a Estados Unidos huyendo de la violencia. Mientras el gobierno del presidente Obama quiere deportar a madres y niños centroamericanos, activistas piden que se les dé un estatus de protección temporal, que les dé tiempo de preparar sus casos. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos. Ahora regreso contigo, Adriana. Gracias, Dulce. Bueno, y hablando de este tema, pasamos a nuestra encuesta del día. ¿Cree que se les debe dar estatus de protección temporal a mujeres y niños que el gobierno de Obama quiere deportar? Recuerden que pueden ingresar a nuestra cuenta en Twitter y dejar allí su voto. Los resultados de este sondeo se estarán publicando esta noche en el noticiero Cierre de Edición. El trasplante de pene del primer estadounidense fue todo un éxito. Thomas Manning, de 64 años, se convirtió en el primer paciente en recibir un trasplante del miembro después de que su órgano fue amputado debido a un cáncer. Manning podrá ir al baño normalmente, mientras que sus funciones sexuales estarán recuperándose en algunos meses. A regresar, mujeres y huérfanos de policías asesinados en El Salvador no pueden cobrar los seguros de vida. Y decenas de ballenas quedan atoradas en Baja California. Las imágenes son impresionantes. Ya regresamos. Bueno, y ahora una nueva controversia se ha desatado en El Salvador, ya que debido a la falta de dinero, ahora varias familias de agentes fallecidos este año no han podido recibir su seguro de vida. Vamos con Mélida Araniva hasta San Salvador, quien nos tiene más detalles de esta polémica. Adelante, Mélida. Adriana, buenas tardes. Pues te cuento que hay descontento entre las filas policiales al saber que la corporación policial no ha cumplido con sus compromisos económicos de acuerdo a la ley cuando un uniformado cae en el cumplimiento del deber. 16 humildes familias salvadoreñas han sufrido la pérdida de un agente policial en este año. Estos dolientes ahora se sienten traicionados porque las autoridades de la Policía Nacional Civil no les ha pagado un seguro de vida de un poco más de $11,000 a cada familia, según lo denunció este dirigente sindical. Lo que vemos nosotros es que aquí prefieren negociar con pandilleros que sentarse con los trabajadores a resolver los problemas, como en el caso de nosotros. Se supo que la policía no ha pagado el seguro de los agentes en los últimos 6 meses por $2.4 millones. Esto obligó a la aseguradora central de seguros a detener los pagos por defunciones. La crítica aumenta al conocerse que el gobierno destinó $2.2 millones para invertirlos en los pandilleros durante la pasada tregua. Es una muestra de la pésima administración del gobierno que tenemos, ¿verdad? Están apoyando un grupo de personas que no favorecen a la sociedad, entonces yo pienso que no es correcto. Las autoridades
de seguridad han declarado que el Ministerio de Hacienda, que está a mi espalda, ya resolvió el problema de impago con la aseguradora y que solo es cuestión de días para que las familias de los policías reciban este dinero, lo cual hasta la fecha no ha sucedido. Este es mi reporte desde El Salvador, Adriana, y con esa información regreso las señales al estudio. Buenas tardes para ti. Gracias, Mélida. Y en otras noticias, 24 bañeras murieron y 3 más fueron rescatadas después de que los animales quedaron varados cerca del puerto pesquero de San Felipe en Baja California del Sur. Según los expertos, las ballenas se desorientaron, lo que provocó que llegaran a la costa. Bueno, amigos, hemos llegado al final de su noticiero por el día de hoy. Nos vemos mañana con más información y ya saben, pueden encontrar más videoclips y episodios de su noticiero Estrella TV visitando nuestro sitio en la internet en videos.estrellatv.com y también síganos en Twitter bajo @NEstrellaTV y a mí personalmente, como siempre, me pueden seguir en Instagram en @IamAdrianaYanes y en mi cuenta de Twitter IamAdrianaYanes o en mi fanpage bajo mi mismo nombre. Para mí fue un placer llevarles en el día de hoy toda la información. Nos vemos mañana. Tenemos aquí una cita con usted. Chao, chao.